Textos continuos y discontinuos. ¿Qué son los textos continuos? En el ICFES, los textos continuos son contenidos que ofrecen información y la transmiten a través de oraciones o frases que en conjunto pueden formar párrafos, en el caso de la prosa o estrofas, si se trata de versos. La información contenida se ofrece ininterrumpidamente. Los párrafos pueden ser parte de estructuras mayores, como cuentos, novelas, capítulos, artículos, ensayos, etc. La prosa puede dividirse inicialmente en dos grandes ramas, literaria y no literaria. Características de los textos continuos. Estas son algunas de las características. El lenguaje. En los textos continuos, el lenguaje textual, la palabra escrita, es el medio principal de comunicación, aunque pueda estar acompañado por material de apoyo, como gráficos, tablas y otros textos discontinuos. La multiplicidad. Los textos continuos varían en su forma de expresión y estructura de acuerdo con la función a la que hayan sido destinados por sus autores, literaria, divulgativa, académica, publicitaria, etc. La estructura de los párrafos. En los textos continuos, los párrafos suelen iniciarse con una oración principal, donde se expone la idea o el tema, seguida por oraciones secundarias que aclaran o complementan la idea principal. Textos literarios. Los textos continuos literarios o de ficción cumplen una función estética, donde el lenguaje y la forma son tan importantes como el contenido, y cuentan hechos imaginarios o reconstruidos de forma imaginaria. Los textos no literarios. Los textos continuos no literarios cumplen una función informativa, con un lenguaje y estilo adaptado al tipo de información transmitida, descriptiva, narrativa, argumentativa, instructiva, etc. ¿Qué son los textos discontinuos? Los textos discontinuos son aquellos textos que aparecen como apoyo informativo, donde el contenido no sigue una secuencia. Su comprensión requiere estrategias de lectura no lineal. Son los textos que aparecen en infografías, mapas, diagramas, tablas, formularios, inclusive en facturas, vales y otros documentos similares. Características de los textos discontinuos. Estas son algunas. Brevedad. A diferencia de los textos continuos, que son extensos y cuya información está estructurada de forma ininterrumpida, los textos discontinuos son más bien breves y dirigidos a explicar algún aspecto en concreto de lo que se expone. Son profundamente sintéticos. Esto quiere decir que los textos discontinuos dan mucha información en muy poco espacio. Por ello, hacen uso de otros elementos como imágenes, tabulaciones, etc. Estructura no secuencial. Este tipo de textos no sigue una secuencia en el contenido, cuando aparecen tablas, mapas o diagramas. La información es sobre puntos específicos y estrictamente referida al contenido de dichos gráficos. Dicha información está organizada pero no de manera secuenciada ni progresiva. Requieren de competencia lectora. La competencia lectora para textos discontinuos pasa por la identificación, interpretación y reflexión de la información. Para entender un texto discontinuo, primero hay que identificar que se trata de un formato diferente, una tabla, una infografía, un mapa, eje cronológico, etc. Textos discontinuos, aquí tenemos una tabla, un mapa, diferenciando los continuos de los discontinuos. Los continuos, como vemos, se organizan en frases, párrafos y secciones, mientras que los discontinuos se organizan en cuadros, gráficas y tablas. Al lado izquierdo tenemos un ejemplo de una tabla o de una gráfica. Van por capítulos o oraciones los continuos, mientras que los discontinuos van en listas o mapas. Hay literarios y en los continuos está la novela, el cuento, la poesía, la canción y la dramaturgia, mientras en los discontinuos están las caricaturas y los cómics. En ambos son informativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. En los continuos está el ensayo, la columna de opinión, la crónica, etc. Mientras que en los discontinuos está la etiqueta, la infografía, el diagrama, el aviso, el manual y el reglamento.